Canal del máster de soldadura eléctrica con electrodo. Tu nuevo máster de soldadura eléctrica totalmente gratis. Suscríbete. Práctica para hoy 06. Soldadura en ángulo interior a 90 grados en horizontal. Vamos a dar la práctica número 4, denominada soldadura en ángulo interior. Para ello utilizaremos unas chapas de 6 por 60 por 300 y de 6 por 30 por 300, con el fin de colocarlas en aspa o cruz y así aprovechar por las dos partes la chapa y el material. Este ejercicio, como el anterior, también lo vamos a realizar con 3 cordones y echados de la misma manera, puesto que, como sabemos, seguimos en la posición horizontal, que será como trabajemos. El electrodo a emplear igual va a ser un electrodo de 325 del tipo rutilo, y los ángulos, como hemos dicho anteriormente, van a ser el primero a 45 grados según el ángulo formado por las chapas, segundo a 50 y tercer cordón a 40 aproximadamente. Una vez que ya tenemos dispuesto las piezas punteadas con 3 puntos en cada parte, podríamos realizar ya la soldadura, pero si hemos completado la chapa, el aspa, 2 chapas y una, pues conviene realizar primero los 4 cordones de raíz, o sea, los 4 primeros cordones, para evitar que se deforme mucho la pieza. Ya hablaremos más adelante el porqué. El ángulo que hemos dicho es un ángulo recto formado por las 2 chapas, y hemos dicho que en el primer caso serían 45 grados el primer cordón y la denominación ángulo interior en horizontal. Como antes hemos explicado la soldadura a solape y es exactamente igual, vamos a volver a repetir con el croquis anterior para que veamos los mismos ángulos que hemos formado antes en solape. Hemos dicho el primer cordón a 45 grados, o sea, bisectriz del ángulo, el segundo hemos dicho a 50 grados y el tercero a 40. La técnica operatoria es la misma. La única ventaja de este ejercicio sobre el anterior es que al tener una chapa alta en lugar de un borde, en el caso de la de solape, pues es más difícil hacer lo que denominamos una mordedura, pero también puede producirse, primero, cuando tenemos exceso de calor o la chapa se ha calentado en demasía, o también cuando utilizamos una intensidad inadecuada. Ya lo veremos eso en la práctica siguiente. Ya digo que es exactamente igual que el anterior. En el primero y el tercer cordón se le puede dar un ligero balanceo al electrodo en sentido lateral. Me explico. Un pequeño balanceo en este sentido, para que una las aguas de un lateral a otro, a donde nosotros interesa. Y también tenemos que tener en cuenta que nos deberemos comer aproximadamente, o fundir, de 1/3 a la mitad del cordón primero cuando realizamos el segundo cordón, y también en el tercer cordón ya no lo comeremos todo por completo, con lo cual solamente saldrán pues el segundo cordón y el tercero, como en este caso.
quedando una curvatura completa la soldadura. Lógicamente el primer cordón estará tapado del todo. Bien, pues vamos a ver. Vamos a realizar la soldadura en ángulo interior. Como hemos dicho anteriormente, tomaremos 3 chapas, 2 de 6 por 30 por 300 y una chapa de 60 u 80 por 300 también, para puntearlos en aspa. Como es la chapa más ancha, plana, y ayudados de otra chapa, la promediamos y la colocamos verticalmente, con el fin de darle un punto en cada extremo. Punteamos el extremo de la derecha y volvemos a comprobar si ha quedado vertical. Cambiamos la posición para manejar mejor el punteado y le damos otro punto en el otro extremo. Todo ello, recordar, con el electrodo de diámetro 3,25 y 120 amperios para el punteado, con el fin de aportar poco material y que quede bien fundido. Ahora estamos verificando que quede vertical con unos pequeños golpecitos. Para que más o menos quede a 90 grados cada separación. Damos un punto en el centro y volvemos a verificar. Y volvemos a dar otro punto opuesto en el centro también. Para evitar que se nos deforme la pieza, siempre daremos los puntos opuestos a los anteriores. Estamos dando un tercer punto a la izquierda y daremos otro a la derecha, pero procurando aportar, como ya he dicho antes, poco material, puesto que luego tenemos que refundirlo al hacer el cordón de raíz. Daros cuenta que el ángulo que estamos empleando para este punteado, tanto como para el primer cordón, será de 45 grados. O sea, bisectriz del ángulo de 90 grados formado por ambas chapas. Picamos la escoria y observamos que el punteado ha quedado bien realizado, con poco material y sin inclusiones de escoria. Comprobamos estos dos puntos anteriores, picamos la escoria porque luego tenemos que pasar sobre esos puntos. En el punteado, igual que en el cordón de raíz, deberemos dar un pequeño balanceo al electrodo. Cepillamos el punteado para así poder realizar con mayor comodidad el cordón de raíz. Punteamos la parte opuesta y iniciamos ya el cordón de soldadura con un pequeño balanceo y 50 grados de inclinación, pero la intensidad ya la hemos bajado a 110 amperios, que es una intensidad más que suficiente para realizar este ejercicio. En esta toma se ve la inclinación del electrodo, vemos perfectamente el balanceo que le aplica el soldador
y que no es otro como en ejercicios anteriores, con una anchura entre 8 y 10 milímetros, para que se reparta el material y nos salga ligeramente bombeado o recto. Picamos la escoria y empalmamos con arco largo. Recordar que la inclinación del electrodo en sentido de avance sigue siendo de 70 a 80 grados, aunque en esta toma no pueda apreciarse, puesto que nos interesa ver el baño de fusión como en este caso y el balanceo que le aplicamos, parándonos por igual tanto en la chapa vertical como en la chapa de abajo, con un balanceo uniforme y una longitud de arco también uniforme. Recordamos que la longitud de arco aproximadamente será de unos 3 milímetros o 3 milímetros y medio, aproximadamente. Vemos perfectamente el baño de fusión, cómo nos va quedando atrás con la misma anchura, ya digo, entre 8 y 10 milímetros, que es lo que debe más o menos llevar un cordón con electrodo de diámetro 3,25. Recordad que estamos utilizando el electrodo diámetro 3,25 de la clase Rutilo. En este primer cordón podéis observar que la escoria queda muy adherida, y es porque generalmente mordemos un poco la chapa superior, o la chapa vertical, mejor dicho, y nos ha quedado incrustada la escoria. En este caso, como no se ha parado al final, ha querido aprovechar bien el electrodo y no se ha parado suficientemente tiempo arriba, la chapa queda mordida y además con alguna pequeña inclusión de escoria, que deberá subsanar, picándola perfectamente, para que así no tengamos problemas en recuperarla. Nos ayudamos de un cortafríos y martillo y picamos bien la escoria para que salga lo que más pueda, con el fin de luego recuperarla. Como os digo, en otras ocasiones no debemos nunca apurar la cola del electrodo porque variamos la posición, que es lo que ha pasado en este caso. Y entonces el problema es ese. Produce inclusión de escoria por falsa posición del electrodo. Ahora estamos recuperando esa zona, pero dándole 120 amperios, o sea, subiendo un poco la intensidad para que refunda bien la escoria que haya podido quedar en el interior. Picamos nuevamente la escoria final y hemos visto que hemos recuperado perfectamente el cordón, pero claro, ayudados de mayor intensidad para que no abulte demasiado el material y refunda todo el material anterior. Estamos viendo que en algunos puntos se ha abusado, se ha recargado demasiado material, como es el caso de este punto central, y nos podrá dar algún problema, lógicamente, a la hora de soldar. Por eso digo que siempre utilizamos una intensidad a la hora de puntear una pieza. Primero, ganamos en que el material está bien fundido y queda poco abultado, con lo cual, al pasar el electrodo nuevamente por él, apenas se notará que hay un punto interior. Vamos a realizar ahora el primer cordón también de la cara opuesta. Ya hemos dicho el porqué. En soldadura tenemos que tener en cuenta que la contracción de una chapa que está caliente es mayor que la dilatación. Quiere decir esto, que cuando nosotros calentamos una chapa, se dilata, pero luego al enfriarse la contracción es superior, con lo cual nos puede deformar la pieza y por lo tanto variar el ángulo que teníamos echado con anterioridad.
y si esa pieza va a un conjunto, lógicamente no encajará dicho conjunto, porque estará torcida o deformada. Vemos perfectamente el baño de fusión y el balanceo que aplica el soldador. En el baño de fusión, perfectamente, que está líquido totalmente, luego no nos debería dar problema. Simplemente que para evitar que nos muerda la chapa, pues acercar un poquito más el electrodo. Limpiamos la escoria y picamos.